Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poder reunirnos con todos ustedes que nos están viendo en alguna parte del mundo gracias a esto de lo que es la tecnología. Hoy empezamos un proyecto bastante interesante que hemos diseñado en conjunto con Daniela Villarroel, a quien conozco desde hace más de 3 años. Tuve la suerte de hacerle clases y de ser una de mis mejores alumnas, y luego mi ayudante en la cátedra de Historia del Derecho. Con ella quisimos hacer una especie de conversatorios sencillos, simples, eh, con una dinámica entretenida, que diga relación con algún punto del derecho y de la historia. Por eso lo hemos llamado de alguna manera como un derecho a la historia. Y por eso hemos querido grabar esta serie de capítulos, y hoy lo queremos hacer con un invitado muy especial que viene desde Santa Fe, de la Argentina, hasta nuestro querido Chile. Un amigo que conocí por allá en Córdoba, en un congreso que se hace siempre, y este año se va a hacer netamente online, sobre historia del derecho. Un gran amigo con valores bastante interesantes y que concordamos bastante en esos valores. Gonzalo Corti, que nos acompaña el día de hoy. Un saludo, hermano, amigo, gusto de recibirte aquí. Hola Ricardo, Daniela, gracias por la invitación, por la confianza, en dejarme participar de esta charla tan interesante y en un momento tan importante de la historia de Chile. Y bueno, y como te había dicho también antes, es muy agradable, aunque sea, poder viajar a través de los acentos y escucharlos, y aunque sea, quita un poco el encierro, el escuchar otros tonos, otros acentos, y me hace sentir que casi que estoy allá en Santiago, sentado charlando con ustedes. Pero bueno, Así muchas es. gracias por la invitación y las palabras, y bueno, acá estamos. Y no, gracias a ti por querer compartir este espacio con nosotros, que como les decía, nació de una idea que tuvimos con Daniela y que parece que va a ir prosperando. Incluso parece que por ahí en algún capítulo podría aparecer también nuestra querida Daniela contándonos algunas experiencias. No sé qué te parece a ti, Daniela, esto que vamos a hacer ahora y que comienza, no sé, es una aventura para mí no tan extraña, que trabajo en radio hace mucho tiempo, pero quizás para ti sí. No sé si se escucha de fondo a mi perro ladrando, que también quiere ser parte de esto, pero no, a mí me encanta la idea. Siento que es un proyecto que puede tener mucho éxito, porque en realidad es súper interesante. Y de hecho, cuando estábamos pensando como en qué nombre ponerle a todo el proyecto, yo había pensado incluso en ponerle Cagüines en la historia, porque al final el capítulo en el que yo iba a hablar, al final son como puros cagüines de la reina, así como sin spoiler, pero es súper interesante. Y además creo que también es una manera muy factible de acercar un poco el derecho a la gente que, bueno, que no se dedica al estudio del derecho propiamente tal. Así que en verdad muchas gracias por la instancia y eso. Estoy súper agradecida y súper interesada en que esto prospere. Así es, está la idea de acercar el derecho a todas las personas en definitiva, y por eso nuestro lenguaje va a ser simple, no va a ser académico por nada. Y quiero tomarme de las palabras de Gonzalo, y sí, estamos viviendo en Chile un proceso bastante interesante. 25 de octubre se elige si queremos o no cambiar la Constitución, la Carta Magna que nos viene gobernando desde 1980. Y todo esto nació de una gran revuelta, una gran revolución, porque hay que poner las cosas en su nombre, una revolución nacida el 18 de octubre y que dio lugar a todo este proceso constituyente. Y dentro de los espacios de discusión constituyente han venido a plantearse una serie de prerrogativas que podrían estar en la Carta Fundamental. Se ha discutido bastante qué debe estar, qué no debe estar, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y por ahí salió una idea de
de incluir dentro del catálogo de derechos fundamentales o de los derechos reconocidos por la Carta Magna, el derecho a los animales. No sé a ti, Gonzalo, ¿qué te parece eso de que, no sé, tu experiencia, dentro de lo que tú has estudiado, dentro de lo que tú has podido manejar, ese hecho, esa idea de pensar en, no sé, incluir dentro de una constitución los derechos de los animales, ¿será factible? ¿Será posible? ¿Lo ves tú como algo bueno o que a lo mejor dificultaría más este reconocimiento al derecho de los animales? Mirá, siempre cualquier incorporación constitucional le da una fuerza a cualquier lucha bueno, que no tiene cuando se mueve por debajo de la Constitución, cuando se consigue alguna ley que proteja a algún sector determinado, no es lo mismo que cuando se consigue que ese sector tenga derechos consagrados en la propia Constitución, que bueno, en nuestro sistema jurídico le da mucha fuerza. Con lo cual, obviamente que yo como me considero en cierto punto animalista, si bien tengo algunas diferencias con otros sectores que, bueno, como en todo movimiento, nunca es homogéneo y siempre hay distintas ideas adentro, pero bueno, yo que considero que personalmente que los animales tienen que pasar a tener otra consideración por parte del derecho, por parte de las leyes, normas. No, creo que sería un avance que es bastante único. De hecho, constitucionalmente no hay tanto desarrollo, o sea, no hay tanto reconocimiento por parte de las distintas constituciones, hasta donde tengo entendido. Lo más cercano que tenemos es cerca en nuestra región, los derechos de la naturaleza, pero que estamos hablando a veces que puede ser parte de la misma discusión, pero también puede ser parte de otra discusión. A veces el tema de los derechos de la naturaleza y los derechos animales se trabajan juntos, pero a veces hay una parte se debe considerar individualmente, hay ciertos sectores que consideran que el derecho de los animales es específico, y si bien tiene contacto con los derechos de la naturaleza, no necesariamente es lo mismo. Y bueno, derecho de la naturaleza hay consagrado constitucionalmente en Ecuador, y la verdad que fue un avance internacionalmente, un avance muy importante, más que nada en los que creemos que hay que desplazar un poco al humano del centro del universo. Tenemos que empezar a movernos de este lugar de que somos el centro de todo, de toda consideración, y bueno, porque evidentemente no supimos manejar bien esta posición de poder como especie humana. Yo lo creo muy, muy interesante, por lo menos al intento, por lo menos que se esté discutiendo, yo creo que ya es un avance enorme. La discusión es compleja, no es para nada fácil, hay muchos elementos en juego, porque a ver, tiene repercusiones desde lo social hasta lo económico, una modificación de la consideración de los animales, nos afecta socialmente mucho cómo consideremos desde la ley a los animales no humanos. No sé si la discusión actualmente internacionalmente está ya resuelta, creo que es un debate que se da continuamente, todavía está muy, muy vigente, hay cosas que no se resolvieron todavía. No conozco el panorama social concreto de Chile como para decirte si es probable que lo logren o no, porque la verdad que desconozco el paño, como se dice, desconozco la realidad chilena concreta, pero bueno, me parece ya, el hecho de que lo estén discutiendo me parece un avance enorme. Ya el debate, lo logren o no lo logren, el ponerlo sobre la mesa me parece que es un avance que para celebrar internacionalmente, no solo de Chile. Si lo logran, bueno, puede ser algo importante para todos los que estamos en distintas partes del mundo tratando de reflexionar sobre los derechos animales. Pero bueno, me parece un camino difícil. Mi opinión es que es un camino difícil, principalmente porque como sociedad no tenemos muy en claro cómo nos relacionamos con los animales. Hay animales que nos acompañan en nuestra vida, que lloramos, que amamos, y otros animales que comemos, otros animales que no existen para nosotros, y bueno, cuando a veces queremos poner en las leyes
en claro todo esto, nos encontramos con nuestras propias confusiones como sociedad, y a veces ahí está la dificultad, que no tenemos muy en claro como sociedad, y a veces le pedimos a las leyes que aclaren algo que nosotros no tenemos muy en claro. Pero bueno, como te digo, me parece muy, muy sano que se debatan estos asuntos, porque no es específico. Los derechos animales no afectan solo a los animales en sí, nos afectan a todos, nos afectan a la naturaleza, a los humanos, y me parece muy, muy celebrable que en un país tan cercano culturalmente a nosotros se esté debatiendo. Es un gran paso que nos sirve a todos. Ojalá tenga buen puerto. Cómo se va este debate? Yo me centro en tus palabras y mira cómo va el tema desde lo jurídico y nos vamos hacia incluso hacia el tema filosófico y entramos a la rama de la filosofía del derecho, esto de que el derecho puede regular cosas o nosotros le pedimos que regule cosas cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo podemos regular las cosas dentro de nuestro propio ser. Y eso involucra la concepción del derecho dentro de las emociones, el derecho dentro de la sociedad, que es un producto de la sociedad, no es algo tan etéreo, así tan perdido, o una cosa extraña que solo la manejan los abogados, sino que es algo que está dentro de nosotros. Es interesante eso rescatarlo. Oye, y no sé si Daniela si quieres intervenir, tú me intervienes nomás, tú sabes que esto es así nomás. Sé que hoy en día el debate se forma porque hay una especie de, quizás, deber un poco ético de proteger a los no humanos, ya sea como en esta Carta Magna o en leyes 25 de octubre, se vota para ver si es que cambiamos o no nuestra Carta Fundamental, que está desde 1980 y rigiendo, un par de modificaciones en el 2005, claro. Pero han sido muchas organizaciones las cuales se han alzado al respecto para poner, no sé, quizás como la protección de sus derechos o ideales dentro de esta nueva Constitución. Y de hecho, la Fundación de Derechos Animal es precisamente una de ellas. Hoy en día contamos con cerca de 8.000 firmas de personas que están a favor de incluir derechos animales en la Constitución, pero esto me lleva a la siguiente pregunta, que ¿qué tan idóneo es poner derechos animales en poner, no sé, en leyes especiales? O sea, ¿no sería que es mejor crear como leyes especiales para su protección que ponerlas necesariamente en una Constitución? Dejo la pregunta abierta. Sí, perdón, Daniela, en un momento se me cortó, pero creo que igual entendí. Vos me preguntás si, bueno, sobre la utilidad de incluirlo en la Carta en la Constitución, si no es mejor en contraposición buscar la protección a través de leyes especiales. Esa fue la pregunta, si no entendí mal, porque se me cortó un poquito, no sé si mi señal o algo. Bien, bueno, si fue esa, es un lindo debate, porque, a ver, si hablamos de protección, sí, yo te voy a estar de acuerdo con vos en que hay que abordarlo a través de leyes especiales, porque a la Constitución pedirle demasiadas precisiones es un error. A veces las constituciones tienen que tener, bueno, esto hay, yo no soy constitucionalista tampoco, pero bueno, hay mucho sobre el tema, pero a veces lo que se suele recomendar es que tengan principios generales que te permitan adaptarlo conforme vayan cambiando los tiempos, que esos principios te sirvan y sean adaptables. En ese sentido, yo creo que la consideración, por eso yo hablaba, no sé si la protección del animal debería estar en la Constitución, pero el reconocimiento de los animales como parte del Estado chileno, porque ya hay algunos ensayos que intentan incorporar a los animales en figuras más políticas, como la ciudadanía, como habitantes. Digo, como fórmulas generales, más allá de que hay que buscarle la vuelta y debatirlo, me parece que ese sería el punto interesante, el considerarlos y que aparezcan como sujetos. Hay que ver en qué carácter, si sujetos de derecho, si a lo mejor una figura intermedia. Obviamente que los que estamos en el derecho animal, la mayoría buscamos la subjetividad jurídica, pero a veces puede ser conflictiva por lo que decimos económicamente.
Con esto digo que lo que me parece interesante es la mención y el reconocimiento constitucional, pero como decís bien, Daniela, sí, la protección concreta tiene que ser a través de leyes, porque, a ver, no es lo mismo la protección de un animal urbano que la protección de un animal rural, que un animal que iba silvestre, fuera del contacto humano. Cada animal tiene realidades distintas, y a veces los errores consisten en buscar fórmulas que los engloben a todos bajo una misma vara, y ahí es donde comienzan los problemas para resolver una consideración demasiado amplia de los animales en cuanto a su protección. Pasando en limpio, a mí me parece que es importante el reconocimiento constitucional en fórmulas generales, en los principios, en que se tenga en cuenta, en este caso concreto, como parte del Estado chileno. Bueno, esto habría que debatirlo, a los animales, su fauna, su flora, su naturaleza, empezar a entender que los estados no lo conformamos solo los humanos y algunos humanos, como venimos viendo, sino todos los seres vivos, y a veces también los inanimados, en cada cual con tantos derechos como requiera su situación específica. Pero bueno, en una fórmula general en lo constitucional, y para lo concreto, para lo específico, para cada realidad de cada animal, sí considero lo que mencionás, Daniela, que es mejor, el mejor instrumento es una ley específica en la que se puede detallar un poco más, porque la Constitución son cuerpos más reducidos, si lo decimos en términos simples, son leyes más cortas, más breves, que lo que tienen que contener son los principios y ciertas fórmulas que después se desarrollan en leyes y demás, pero creo que es un poquito de las dos cosas, Daniela. Creo que yo personalmente pienso que habría que luchar por una consideración constitucional, pero en sentido amplio, y después sí, la protección, concretamente la protección es mejor a través de leyes especiales. Sí, también estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, bueno, al principio cuando no sabía mucho de este tema y empecé a averiguar, a mí igual me parecía un poco descabellada la idea de poner animales en la Constitución. De todas maneras, adelanto desde ya que hoy en día estoy súper de acuerdo. Siento que igual es un debate que da mucho de qué hablar, pero que quizás, no sé, poner los derechos de los animales o quizás principios para la protección animal sería un mecanismo igual factible para funcionar quizás como de respaldo para la creación de nuevas leyes. Pero bueno, eso, cuando empecé a averiguar un poco más del tema, me encontré con el hecho de que existe una teoría como abolicionista, y la teoría, no me acuerdo si el profesor Ricardo se acuerda, que fue lo que hablamos el otro día, que Mi es, memoria Y está le suelen corta, pero llamar sí. bienestarista. Sí, sí, creo que es bienestarista. Están los No sé, bienestaristas y los abolicionistas en dos grandes grupos también. Después hay nuevas voces que se alzan también, pero sí. sí, no sé si podría como explicar un poco de qué se trata acá como teoría, que en verdad todavía tengo como confusiones al respecto. A ver, básicamente esto nos lleva a la discusión filosófica, ética, sobre por qué. ¿Por qué proteger a los animales? ¿Por qué considerarlos? Porque a veces la protección, concretamente proteger, es una etapa ulterior, una etapa después de que antes reconozcamos qué derechos tienen los animales, bueno, la naturaleza o cualquier otro ser que nos discutamos. En este sentido están quienes, los bienestaristas, básicamente lo que sostienen, lo que dicen es que, a ver, está bien que el animal esté en un grado inferior al humano, que pueda ser medio para nuestros fines, o sea, que nos podamos alimentar de animales, vestirnos con animales, utilizarlos para el trabajo, pero hay que luchar porque eso se dé en condiciones mejores que las actuales. O sea, no están en contra de que los animales sean un objeto al servicio del humano, pero sí sostienen que deberían ser mejor tratados, por eso son bienestaristas, se preocupan por el bienestar animal. En el otro lado, cerca pero no tan cerca, están los abolicionistas, que lo que dicen que no va a haber, no hay forma de que se trate bien a los animales, de mejorar su vida, si lo seguimos considerando un objeto para nuestro fin. Y lo que dicen es que no hay un sustento, no hay un fundamento ético, no hay un fundamento ético, sí lo hay histórico, religioso y demás, pero éticamente no hay un fundamento para considerar que los animales tengan que ser un objeto, un medio para nuestros fines.
Bueno, después hay autores. El autor abolicionista que primero arrancó es Gary Francione, un norteamericano, que él incluso en su fórmula dice que lo que hay que lograr es que el animal deje de ser una propiedad privada. Hasta que no deje de ser propiedad privada, él dice que el animal no va a mejorar su bienestar ni demás. Y bueno, y después bienestaristas se suele mencionar a Peter Singer, pero que fue uno de los primeros en 1970, es conflictivo porque se ha analizado mucho, algunos dicen que es de una forma, o sea, muchos hablan de Singer y lo interpretan de distintas formas. Pero más que nada la discusión entre abolicionistas y bienestaristas es esa. Si pueden ser un medio y para nuestros fines, y deberíamos tratarlos de otra forma para que estén mejor, o los que dicen a los abolicionistas que directamente no aceptan que el animal sea un medio para el humano. Más o menos eso, a grandes rasgos es, Daniela, la discusión. Después también hay un montón de opiniones al respecto, pero bueno, a grandes rasgos sería más o menos eso. Perfecto, muchas gracias. Pareciera ser que, claro, la teoría un poco más abolicionista, como que, bueno, a largo tiempo podría producir quizás como grandes cambios en el estilo de vida normal de los seres humanos que viven en comunidad hoy en día. Pero muchas gracias, me gustó. Pero si la teoría abolicionista te habla de que el animal, mientras sea propiedad privada, y si se piensa en una utopía, como llamaría alguien que no creyera en esos sueños quijotescos, de una comunidad perfecta, en la cual la solidaridad, y sin pensar en un color político más rojo, ni irse a la izquierda, sino que en una sociedad comunitaria, entonces no sería necesario generar normas para el respeto de los animales. Sí, no, claro que sí. Si pensamos en ese tipo de sociedad utópica, claro que no. De hecho, no deberíamos ni pensar normas para proteger humanos, humanos Claro. vulnerables como necesitamos hoy en día. Que bueno, ahí también hay otro tema con el tema de los derechos animales en cuanto a la frontera. A veces hay algunos grupos animalistas que en su animalismo a veces son antihumanistas, y ahí es donde hay un poco de roces, a grandes rasgos lo digo, hay quienes para ampliar los derechos de los animales a veces sacrifican derechos humanos básicos, no digo derechos, qué sé yo, derechos livianos, pero derechos básicos de ciertos grupos vulnerables humanos. Hay ciertos grupos animalistas que por la protección animal, bueno, cargan contra determinados grupos humanos y ahí también hay otro roce complicado que, bueno, en esta sociedad utópica que plantea Ricardo seguramente no haría falta, pero bueno, creo que estamos lejos de ella, ¿no? Bueno, pero los sueños siempre están, Sí, y claro. uno es quijotesco y puede soñar esas cosas. Oye, amigo, te llevo a la parte más práctica, porque nosotros estamos discutiendo acá, pensando en Chile qué se va a hacer, cómo se puede hacer, y estamos con un montón de temas en el tapete. Pero ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo ves tu realidad en Argentina? Yo, lo poco y nada que he podido ver, algunos fallos, he podido tener acceso a un fallo en Mendoza de Cecilia, que es el que yo por lo menos he podido encontrar. Hay otros más, si lo sé, pero ese me interesó bastante. Últimamente, y justamente el día de hoy en que estamos grabando, hoy 19 de octubre, lo vamos a decir, 19 de octubre, hoy día se promulgó en Valparaíso, por la Municipalidad de Valparaíso, la ordenanza respecto a animales y tenencia de mascotas, y se habla en esa ordenanza de los animales como seres sintientes, o sea, seres que tienen sentimientos. Es una ordenanza municipal bastante interesante, pasó todos los controles de Contraloría, todo lo que tiene que pasar administrativamente, y hoy día justamente se promulgó y empezó a regir en la comuna de Valparaíso. ¿Cómo está el tema allá en Argentina, en tu zona o en otras provincias de la Argentina? ¿Cómo está y cómo lo ves a futuro? El tema, me preguntás, Ricardo, en materia
de la situación de leyes o de socialmente cómo lo vemos? Mira, en situación de leyes, partamos primero y después cómo se ve socialmente. Bueno, bueno, en cuanto a las leyes, yo me dedico más que nada al derecho penal, con lo cual voy a hablar un poco más autorizadamente, si se quiere, de esa parte, pero bueno, igual no difiere mucho lo que es el derecho penal civil en cuanto a la consideración de los animales. La realidad es que la ley argentina, para ponerlo en términos simples, al animal lo ve de una forma bastante heterogénea, o sea, bastante diversa según de qué animal se trate. Es lo mismo que hablamos, también tiene respuesta a esto en que es la forma también en la que nosotros como sociedad, por lo menos sociedad argentina, yo vivo en una región de lo que es la Pampa, llamada Pampa Húmeda Argentina, una región netamente ganadera. Bueno, ahora cualquier cultivo en la zona fue desplazado por el monocultivo, la soja, girasol y demás, pero bueno, igual la raíz ganadera sigue, con lo cual esto tiene una fuerza propia el tema de que históricamente Argentina se haya alimentado interna y externamente a través del ganado, principalmente vacuno. ¿Esto qué hizo? Que las normas tengamos, cuando hablamos, por ejemplo, del Código Penal actual que nos rige, que es el de 1921, la consideración del animal es un objeto. Lo que se pena es el robo de ganado. El robo de ganado está dentro de los delitos contra la propiedad, o sea que no hay dudas, para el Código Penal no hay dudas que los animales son una propiedad privada. El tema se fue complejizando a través de leyes especiales. Nosotros tenemos una ley de 1954, la ley que está vigente, ley de maltrato animal, que es una ley bastante cortita, son 3 artículos, que sanciona los actos de maltrato y de crueldad con los animales. Si bien esta ley históricamente la buscaron y la lograron promulgar sectores proteccionistas, más que nada asociados a lo que es la atracción a sangre y también a lo que es el antiviviseccionismo, la experimentación con animales, o sea, los grupos de protectoras que se ocupaban de la atracción a sangre en la ciudad de Buenos Aires y los que luchaban contra la experimentación de animales, lograron presionar para que esta ley surja, con lo cual la ley responde un poco a eso. Los 2 artículos que tiene se refieren mucho a la atracción a sangre y la experimentación. Eso generó una diferencia, ya la primera diferencia entre el ganado que hablamos del Código Penal, que es una cosa, una propiedad, hasta acá que ya tenemos un sujeto que hay que protegerlo, no se lo puede exigir demasiado en el trabajo, no se lo puede maltratar, y la situación se diversificó más cuando a partir de esa ley, de una interpretación que hace el doctor Zaffaroni de esa ley, porque esa ley dice que no se puede hacer víctimas de acto de crueldad a los animales. Zaffaroni interpreta que al decir que al legislador, como se le dice, haber dicho que el animal puede ser víctima, la víctima es un sujeto, no es un objeto. Entonces él a partir de ahí interpreta que el animal, por la ley de maltrato animal argentino, es considerado un sujeto de derecho y no un objeto. Esto fue una interpretación que hizo él en La Pachamama y el Humano, un libro muy cortito, interesante, que siempre es recomendable para todos, pero tuvo llegada a un fallo, que es uno de los que vos conocés, que es el fallo Cecilia que mencionaste, pero antes del fallo Cecilia de Mendoza está el que fue conocido como fallo Sandra, que es una orangutana del Zoológico de Buenos Aires, que bueno, la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires aceptó un habeas corpus. Habeas corpus es, bueno, ya que hablamos para gente no familiarizada con el derecho, el habeas corpus son las acciones que las personas tienen para proteger su libertad de movimiento en cuanto a si está amenazada tu libertad de movimiento, sea porque te ponen preso, porque estés encerrado, por lo que sea, se usa el habeas corpus como una herramienta. Bueno, utilizaron esta herramienta del habeas corpus para una orangutana. La realidad es que la utilizaron en muchas, o sea, le presentaron un montón de... La AFADA, la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de Animales, presentó un montón de acciones a lo largo del país, que a su vez es parte de una organización internacional, que es el Proyecto Gran Simio, que nació en Estados Unidos. Bueno, presentaron ese habeas corpus, en varios lugares, y en Buenos Aires tuvo ese éxito,
y logró que se reconsidere a la orangutana Sandra como sujeto de derecho y le dio lugar al habeas corpus. Esto nos complejizó más el panorama del animal, en el cual, si lo tengo que hacer un corte al día de hoy, te digo, y mira, para el derecho argentino tenemos el ganado, que es una propiedad privada sin ningún derecho, no hay maltrato posible sobre una vaca, aun cuando tenemos condiciones deplorables en los feedlot y en los sistemas de ganadería intensiva. Las gallinas son estructuralmente maltratadas, pero como son ganados, son una propiedad privada para nuestro Código Penal y también para el derecho civil. En la otra punta tenemos a los grandes simios, que en realidad no son los grandes simios determinados, o sea, Sandra, Cecilia, son considerados sujetos de derecho. Como son fallos judiciales, solo aplica a ellas, a Sandra, a Cecilia y a quien más se vaya sumando, pero no a todos los grandes simios. Y en el medio tenemos un montón de realidades. Tenemos los animales urbanos de compañía, que tienen otra protección a través de la ley de maltrato, en la cual, tienen que tener condiciones de alimentación, agua, cuidados esenciales, y otros animales, por ejemplo, la fauna silvestre, que tiene menos derechos sin ser un objeto, está ahí al borde porque no pueden ser cazados sin autorización, hay especies protegidas, pero bueno, en fin, tenemos como un abanico desde el objeto de derecho, desde la cosa, la propiedad privada que es el ganado, hasta el sujeto de derecho que son estos grandes simios, y en el medio un montón de realidades diversas, que bueno, son contradictorias a veces si hablamos del animal. Yo, si te tengo que responder qué es el animal no humano para el derecho argentino, te tengo que decir que a grandes rasgos, si te tengo que responder rápido, te respondo que es una cosa. Pero si entramos a hilar fino, te tengo que decir que hay determinadas circunstancias en que los animales no son solo una cosa. Pero depende mucho de qué tipo de animal, en qué contexto, y hay muchas realidades que bueno, tienen que ver también con las distintas formas en que nosotros los humanos vemos a esos animales. Es lo que hablábamos al comienzo. Así que el sistema está como muy diversificado, no hay una unidad en el tratamiento a los animales, pero bueno, está en mucho movimiento por parte de las asociaciones que protegen a los animales. Hay una gran explosión en el tema, más que nada con el envión que dieron estos fallos Sandra y Cecilia en Argentina, que tuvieron repercusión internacional en todo el mundo, como se había intentado esto, y en Argentina y en Brasil, también con Suiza se llamaba, fueron de los pocos países en los que tuvo éxito. Entonces generó como un envión y un impulso para seguir discutiendo estos temas y bueno, ver si se puede de alguna forma aclarar el panorama. La realidad es que, como te digo, es muy diverso, el animal es una cosa, pero en ciertas circunstancias deja de ser una cosa para pasar a ser un estado intermedio y a veces un sujeto de derecho. No está claro cuándo, no está claro por qué, todo depende bueno, las herramientas jurídicas que hay son pocas, son pocos las leyes, está lo que te digo del Código Penal que sanciona el hurto, el robo de ganado, está la ley de maltrato animal, hay una ley de conservación de fauna, y bueno, y ahora recientemente la ley de prohibición de carrera de perros, se prohibió la carrera de perros, en lo que también le da un estatus diferente al perro respecto a otros animales, pero bueno, es bastante complejo, hay que verlo caso por caso, y bueno, no escapa a la realidad a la realidad social actual. Y bueno, cuando hablamos del tema de las reformas constitucionales y el abolicionismo, si lo pensamos en Argentina, por ejemplo, yo no conozco la realidad económica chilena en profundidad, pero en Argentina, si mañana aparece, nos hacemos todos abolicionistas y tenemos una constitución que prohíbe que el animal sea una cosa, Argentina tiene que desprenderse rápidamente de su estructura ganadera y de tantas otras herramientas, y no es algo tan simple. A ver, por más de que uno esté en favor de los derechos animales, también a veces hay que considerar hay que tener los pies sobre la tierra para evitar los pies sobre la tierra, pero también mirar esa utopía de la que hablas, Ricardo, yo estoy de acuerdo también, pero bueno, hay que ser prudente, porque a veces un paso en falso puede generar más daño que un paso bien dado. Pero bueno, el debate es fundamental en esto, por eso volvemos y celebro lo que estamos haciendo hoy. Pero te entiendo y valoro
tanto el hecho el fallo que conocí de Cecilia y la reflexión que uno hace y que yo creo que Daniela la puede compartir, el hecho de Argentina es capaz de hacer un cambio por medio de la jurisprudencia, de llegar por lo menos, de que algún tribunal se le abra a este camino, a este habeas corpus, este recurso a amparo como lo conocemos nosotros, porque de repente somos usamos menos latinismo y como en la Constitución sale recurso a amparo, bueno, usamos recurso a amparo. Y abrirse ese camino y generar un punto de inflexión, un punto de decir, ya de aquí en adelante como que hay un cambio, se puede pensar en un cambio, es algo que por lo menos nosotros no tenemos y yo creo que es muy difícil. Lo que sí nosotros tenemos y que es como una medida ultra tangencial y que va por la orilla prácticamente bordeando, dando una vuelta enorme, es el recurso de protección, pero respecto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Cuando se habla de medio ambiente, como que se ha querido entrometer todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ya sea desde la naturaleza flora hasta la naturaleza fauna, independiente con todo sus condiciones, pero incluso el concepto de medio ambiente es tan laxo y tan grande que de repente los tribunales, para no meterse en una camisa de 11 varas, dicen, no, sabes que esto se limita, no sé, a cuando te talan un bosque completo de árboles endémicos, en ese caso sí, pero cuando te está maltratando un animal, no, porque ese caso no se incluye medio ambiente algo más grande. Entonces, son como esos conceptos válvulas que tiene, o esos conceptos que hay que llenar en el derecho, son los complicados y son los que nosotros usamos y por los cuales nosotros nos enredamos. Y quizás por eso se está dando el cambio que se está propiciando ahora y que es parte de todos estos debates que tenemos. Mira, no sé si te parece eh, dar una reflexión como para dar un redondeo, un cierre, una reflexión respecto a lo que se viene. ¿Cuál es el camino dentro de tu experiencia? ¿Cuál es el camino que se debiera seguir tanto para tu país, hermano, como para el nuestro que estamos aquí? ¿Cuál debería ser la senda a seguir a nivel mundial incluso en este sentido? ¿Para dónde debería ir la brújula de navegación en este sentido? Es una buena pregunta que podríamos, bueno, tampoco quiero ser tan extenso, pero a ver, yo creo que hay que ir trabajando conjuntamente en dos planos, no solo el jurídico, que a veces se concentra demasiado atención en el jurídico desde los sectores animalistas, principalmente el penal. A veces se busca demasiado leyes penales que sancionen el maltrato y demás, y la realidad es que el derecho penal no previene nada, no ayuda en nada, porque ya llega cuando el animal está maltratado, no evita que lo maltraten. Eh, Junto con las herramientas jurídicas que tienen que, para mí, en mi opinión, ser de índole más administrativa, con una fuerza constitucional que le daría un impulso enorme. Me parece por eso importante lo que está pasando este debate en Chile, pero creo que esa línea jurídica tiene que ir acompañada de una fuerte línea sociológica, porque hasta que no cambiemos nuestra forma de relacionarnos con los animales, con la naturaleza, por más de que busquemos las leyes más bonitas, como dirían ustedes, no vamos a tener suerte. Tenemos que cambiar también la forma de pensar como sociedad, es hora de que nos demos cuenta que no somos el centro del universo, los humanos, hay que desmantelar toda esa estructura antropocéntrica, porque no fue siempre así. Nuestras comunidades indígenas originarias no pensaban de la forma que pensamos nosotros hoy, entonces no es tan descabellado aprender algo de nuestra experiencia pasada, principalmente americana, pero también aprender de otras, de debates que se están dando en Europa. Acá no quiero caer
en ningún romanticismo con nuestra historia indígena, pero sí prestarle atención porque tiene mucho que enseñarnos nuestra cultura indígena en cuanto a cómo relacionarnos con el planeta. Creo que esa línea es muy importante, continuarla, y a la vez ir apuntalando el tema jurídico. Es importante. Yo no digo que una cosa sea más importante que la otra, pero tienen que ir juntas. Si nos concentramos solo en lo jurídico, yo no soy tan optimista, porque vamos a quedar reducido a un grupo de extremistas animalistas pidiendo que, ¿viste? Porque después también está el tema de cómo los mensajes se distorsionan, cómo si uno no tiene cuidado en cómo presenta su lucha, a veces puede ser desvirtuada. Ya lo vemos en otras luchas, como la lucha de género, cómo a veces es utilizada por otros sectores para denigrarla, deformarla y modificar lo que realmente se está discutiendo. Creo que hay que ser muy sólidos en los debates, hay que tener, para expandirlos, para reflexionar. Las nuevas generaciones ya vienen con otra concepción de lo que son los animales, lo que es la naturaleza. Hay que apoyar mucho eso. Si no sale hoy tenemos pequeños cambios, hoy es un fallo en Argentina, mañana a lo mejor con suerte es una mención en la Constitución de Chile, pero eso hay que acompañarlo con el cambio cultural, y creo que a mí personalmente me parece que eso, no hay que descuidar la lucha cultural por estos reconocimientos, entender que ampliar los derechos para los animales es una ampliación también para vivir mejor como humanos, porque también el modelo de producción basado en la explotación animal es nocivo para el planeta, nocivo económicamente. También hay un montón de trasfondo detrás de la forma en la que nos relacionamos con animales que hay que ir reviendo, corrigiendo, porque tampoco nos hace bien a nosotros. Así que me parece que es importante ese camino sin abandonar la parte jurídica. No quiero menospreciar la lucha jurídica, pero creo que hay que ser conscientes de que es solo un aspecto de lo jurídico de una lucha más amplia, por un planeta mejor, por una sociedad mejor que incluya a todos los seres que tengan una necesidad. Donde haya una necesidad, hay un derecho, dijeron acá en algún partido político, que los animalistas no quieren mucho. Si me permitió una particularidad histórica, la ley de maltrato animal fue sancionada a instancia de Perón, y los grupos proteccionistas que estaban detrás de la sanción eran normalmente antiperonistas, así que algunos se apartaron, no celebraron la ley por una cuestión política. A veces hasta, o sea, la política también atraviesa todo, y es bueno también entenderlo. Pero bueno, Ricardo, para mí es una lucha amplia en todos los terrenos, y lo jurídico es importante, pero no es lo único. Y si se logra algo constitucionalmente, me parece un paso importantísimo para el planeta, no solo para Chile. Esto, la conexión con la que estamos viviendo, hace que el fallo Sandra suene en todo el mundo, y que si mañana la Constitución de Chile logra algún reconocimiento en este sentido, va a recorrer el mundo y produce cambios en el mundo, cambios ideológicos y demás. Así que yo soy optimista, como te digo, soy optimista porque principalmente veo en las nuevas generaciones un cambio, pero no excesivamente optimista, porque creo que podemos cometer errores en el camino. Por eso hay que estar muy atentos, ir a paso firme con los debates, reflexionar, debatir, ampliar, no solo entre los animalistas, hay que ampliar los espacios de discusión, para considerar todas las realidades, ver cómo nos afecta económicamente una idea, cómo nos afecta socialmente, y bueno, seguir el camino. Para mí es muy, muy importante el debate, muy importante la transmisión de estos pensamientos, estas reflexiones, y bueno, ojalá se acompañe con lo jurídico, pero bueno, yo soy bastante optimista, Ricardo. Tú diste un punto, que era, eres optimista con las nuevas generaciones. Uno ya, bueno, uno tiene sus luchas, sus quijotadas libertarias y todo eso, pero uno ya no es el joven que podría haber hecho más cosas quizás en eso. Pero las nuevas generaciones
son las que parece que van a llevar la batuta en esto, y lo que se está haciendo hoy es marcar una guía o una senda inspirada también en lo que ellos pueden entregar a futuro y entregar a la casa, a esta casa grande que es el planeta en que vivimos. Y una de esas nuevas generaciones es justamente nuestra compañera que nos acompaña aquí, que es Daniela, quien es parte de este conglomerado, de este grupo de nueva generación que le dará vida a esto y que impulsará más este tema. Así que yo creo que sería bueno que tú, Daniela, nos contaras cómo ves tú este camino también desde la óptica de Chile, desde la óptica del estudiante, desde la óptica de esta generación que es distinta a la que vivimos, a la que vivió Gonzalo, a la que viví yo, que tiene otros aires y que parece que influyó bastante en este camino y va a seguir influyendo y va a tener que tener la posta para más adelante. ¿Cuál es tu percepción, Daniela, de esto? Bueno, a mí me pasa algo con mi generación en particular, y en verdad también lo he notado en estos semestres que he tenido como ayudante. Cada vez que nos enfrentamos a una nueva generación, son todas muy diferentes. Y de hecho, basta con un solo año de diferencia para que los chicos cada vez tengan, no sé, sus ideales más claros. Y quizás siento que lo que más rescato de estos, como de esta generación y de estos chicos que van creciendo y creciendo, es que le han perdido mucho el miedo al cambio. Es, no sé, nos encontramos con una generación que está muy dispuesta a defender sus ideales, ya sea hoy en día con temas de feminismo, de derechos para personas homosexuales, para derechos animales. Entonces siento que en realidad hoy en día, o sea, apruebo o rechazo, idealmente apruebo claramente, siento que esta constitución podría como generar muchos cambios, pero no solamente como una carta fundamental. Yo creo que lo importante de esto no es como si es que cambiamos o no la constitución, sino que hoy en día, después de muchos años, se pusieron sobre la mesa muchas falencias que teníamos como país. Entonces, tengamos una nueva constitución o no la tengamos, siento que aún así los problemas ya son evidentes y como generaciones podemos ir como impulsando cada vez de mejor manera un cambio. Porque al final el cambio, tengamos o no una ley que lo permita, depende mucho de las personas también. Entonces, en realidad tengo como mucha esperanza en estas nuevas generaciones y la defensa de todos estos derechos y el cese de la injusticia. Siento que es fundamental ir avanzando y perderle el miedo a ese cambio. Oiga, pero usted tiene esperanza en las nuevas generaciones y usted se excluye, o sea, se puso varios años encima, te pusiste varios años encima cuando Sí, no, pero es que yo lo digo más que nada como una que me queda a perspectiva como mí, ¿eh? ayudante, como una cosa más general. Es que de Que- hecho, no sé, mi generación era muy diferente a la que es hoy día del 2020, de las que ingresamos a Derecho, por ejemplo. Me acuerdo que mi generación, claro, tenía ideales, pero era como todo muy, no sé, era un año distinto. No es la misma la realidad de Chile de hoy en día a 5 años atrás, por ejemplo. Entonces siento que hoy en día es mucho más evidente no solamente en la gente de mi edad, de veintitantos años, sino que también, de, no sé, de los mismos niños. Me acuerdo una vez que la Connie, una amiga, me contaba que sus sobrinos no querían comer carne porque daba pena el sufrimiento animal. Estamos hablando de niños de 4 años. Entonces siento que el cambio, claro, va por nosotros, pero también va como por todas las generaciones que vienen ahora. Siento que algo como muy general y un cambio muy bonito. Siento que ha habido como un cambio de conciencia a nivel internacional, el cual es digno de rescatar y mencionar, aunque me haya algo, excluido en esta conversación. algo que produce la globalización es eso, porque de todas cosas malas que produce la globalización, hay cosas buenas como esto, que es el hecho de poder obtener información y a la vez tener pensamientos que van en pos a ayudarnos a todos. Y en base a ese pensamiento también de ayudarnos a todos es lo que quisimos hacer hoy día. Yo te agradezco mucho, Gonzalo, tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada, que estás viviendo también las cuarentenas que, que tenemos y que en el caso tuyo se alargan mucho. Se ve por la televisión o por los medios
que la cosa no anda tan bien. Bueno, acá tampoco no podemos decir que las cosas andan de maravilla, porque parece que elegimos mal en otra elección anterior, sin hacer proselitismo, pero parece que elegimos mal. Estamos todos de acuerdo con eso, los de aquí, los de allá, estamos de acuerdo. Así que no, te agradezco el tiempo, te agradezco esta oportunidad, como tú dices, de poder viajar, de escuchar otro acento, de poder darnos un abrazo de nuevo y decir, tú estás en Chile, yo estoy en Argentina, y nos volvemos a encontrar. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu presencia hoy día. No, sinceramente te agradezco yo, les agradezco yo, es realmente una hermosa oportunidad de debatir estos temas, de también entender la realidad regional, volver a recuperar esa unidad regional que nos quitaron la fuerza de sangre, y parte es intercambiar ideas, intercambiar realidades, juntarnos. Creo que es muy necesario aprovechar este contexto de globalización del que hablas para recuperar esa unidad americana que tanto merecemos y necesitamos. Es parte de todo, y también, como hablaba de Daniela, de las injusticias, este tema animal no escapa a las injusticias. A veces se segmenta, se fragmentariza, y cada lucha, como si cada lucha fuese distinta y no se tocan, y en realidad todas las injusticias tienen la misma madre, y la injusticia sobre los animales también es la injusticia sobre humanos, sobre mujeres. Los argumentos que se usaban para los esclavos en el siglo XIX se usan hoy para los animales, antes se usaron para las mujeres. Hay una línea de continuidad, y bueno, me encanta que podamos compartir esto, y me gusta mucho la idea de que esto sea abierto al público que no esté familiarizado con estos temas, porque es el camino. El camino es bueno, abrir el debate a quien sea que le interese, y a quien no le interese también. Y bueno, no, agradecerte yo realmente, sinceramente les agradezco. Fue un gusto poder intercambiar estas visiones, y cuando quieran, ojalá que sea la próxima vez que pueda estar ahí presencialmente, disfrutando el clima del otro lado de los Andes. Y bueno, cuando quieran, y muchas gracias por la invitación y la confianza. Sí, igualmente, muchas gracias a ti. ¿Vio, Daniela? Resultó, es bonito, Funcionó. resulta esto. Hoy sí, yo tenía a mi perro ladrando de fondo. Yo creo que él quería decir algo, pero no lo supe entender nomás. Ladraba, y yo, no, Thor, cállate. Thor, para contextualizar, es un perro de este porte, es un maltés. Pero tiene un ladrido tan pesado. Él ladra, y como que no sé, no tiene pares. De hecho, se esconde debajo de mi cama para que no lo saque debajo de la cama. No vamos a poner esta parte, ¿verdad? Porque me van a funar. ¿Por qué? De hecho, me está mirando por la ventana ahora porque lo saqué. Pero es que hay que ponerla, obviamente. Es parte de. Porque esto Pero me está mirando feo. Porque esto también es lo lindo de hacer una cosa hablando de derecho, hablando de temas que se enlazan, que estamos de repente en una conversación cualquiera, porque desde que ocurrió el 18 de octubre, ahora empezamos a hablar con el vecino de política, algo que se había perdido después de 1973. Eso hay que ser claro. Se había perdido después de 1973, y empezamos a hablar con el vecino, empezamos a hablar de política, empezamos a preguntarle al vecino, y yo sé que mi vecino del frente es de derecha, pero habla conmigo, que yo soy de otra tendencia a lo mejor. Es genial, eso es súper bueno. Es muy sano eso. Es el debate que debe existir, si para eso es la política, para debatir ideas. Entonces, esta cosa es para demostrar que estamos en nuestras casas, que estamos transmitiendo de la forma que sea, y lo hacemos con un fin de educar. Ese es el fin último. Aquí no hay grandes consorcios, porque a los libertarios no se les pagan con consorcios, pero no, así que gracias de nuevo, gracias a los dos, y vamos a seguir con estos capítulos. Cada vez nos vamos a ir chasconeando más, eso sí, pero no importa. Esa es la idea. Vamos a seguir con estos capítulos, así que gracias
a los que Sí. nos vieron, gracias a los que nos ven y los que nos verán y los que seguirán viéndolo y a los que no les guste también. Gracias por eso. Sí, no, y además los capítulos que se vienen ahora son igual de interesantes que este. En realidad, siento que da todo para mucha discusión. De repente, no sé, siento que el tiempo no nos ayuda mucho. Quizás puede ser muy acotado para tanto de lo que queremos hablar y comentar. Pero todo esto, este proyecto en general es súper interesante. Se tocan temas muy particulares de la historia, muy particulares del derecho. Y quizás de repente es bueno mantenernos un poquito más informados, ya sea para fines prácticos o para pasar un rato quizás en la casa en esta cuarentena que parece ser interminable. Se vienen los juicios a los muertos en un capítulo posterior y las desventuras de Isabel la Católica. Muchas gracias, amigos. Los dejamos hasta aquí. Chao, chao. Chao. Ahora